Caps House, bordando tu estilo. Ahora con servicio de bordados express. Ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente. No esperes más. El mejor surtido en gorra original y a los mejores precios. Encuéntranos en Facebook como Caps House Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C. Teléfono 627-52-30730. Buenos días, María de los Ángeles. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bienvenido nuevamente que me visitas y podemos platicar. Conforme pasan los días de campaña, se te nota una cara más activa, más propositiva. Pues es que es increíble el caminar todos los días, tener reuniones breves, con poca gente y que te expresa qué hay que hacer, qué te exige, qué te sugiere, pues también eso te motiva y tienes que estar con una actitud de oportunidad de también compartirla con la demás gente, porque si vas en un ánimo decaído, pues cuál esperanza o cuál oportunidad de la gente que te vea como una persona que te puede servir en un cargo de elección popular. Recientemente, María de los Ángeles, estuviste con jóvenes. Sí. El Ateneo. Así es. ¿Qué retroalimentación te dieron en esa reunión los jóvenes? ¿Qué te expresaron? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus frustraciones de cursar una carrera, de salir y no encontrar empleo? Así es. Sí, la semana pasada tuve una invitación de estos jóvenes entusiastas, preocupados y ocupados en que se atienda la agenda de jóvenes. Estuvimos aproximadamente con 10 jóvenes que representan a diferentes grupos de profesionistas, de jóvenes que aún son estudiantes, gente que no tiene un empleo o bien y que no están inmersos en ningún partido político. Aquí es algo muy interesante y bueno, pues ellos argumentan que este tipo de como asociación civil busca el que en las agendas legislativas, tanto locales como federales, se involucre, se introduzca la cuestión de juventudes. Y entonces pues ahí yo pude platicar con ellos que en la Cámara de Diputados existe una comisión de juventud y entonces pues ahí hay que estar canalizando los temas que a ellos les interesan. Que fue una situación que ellos expresaron porque fue una dinámica muy agradable, ellos lo llevaban, yo nomás fui invitada y pues ahí cuando me expresaron su dinámica, cómo organizaron, se me hizo muy, muy padre y sobre todo que los jóvenes tienen muy claro que México necesita ver hacia el futuro, que necesita oportunidades para todos los jóvenes. Hablaron también de que son apartidistas, pues también yo los motivé a que se incluyeran en una ideología partidista de acuerdo a sus creencias, a su formación, al que consideran que es el instituto político que puede darles ese apoyo, esa confianza y sobre todo el impulso para crecer como personas que son el presente y el futuro de México. Expresaron ahí hablaron de derechos humanos, de la sustentabilidad, del empleo, de salud, de educación, ¿qué otro tema? Cambio climático. Fueron 8 temas y claro, lo que ahí pudimos expresarles a ellos es que cuando hablan de la transversalidad de las acciones legislativas, les dije que sí, que definitivamente era fundamental ello, porque si hablamos de educación es para todas las generaciones y todos los niveles de educación. Si hablamos de empleo, pues tiene que ser empleo y un tema que comentaron, cómo quitar dentro de los requisitos para ingresar a un trabajo el que diga experiencia de 2 años o cada empresa o cada institución. Y bueno, pues que es algo que los limita, que cómo piden experiencia si no hay las oportunidades de acceso. Hablaron de salud, de deporte. En cuanto a salud, pues tienen muy claro la situación por la que atraviesa México en este sistema de salud fallido, con muchas carencias, su preocupación porque los niños con cáncer no tienen el medicamento, los enfermos
con enfermedades degenerativas, de que el INSABI no tiene todavía las oportunidades para diferentes enfermedades. Hablaron del deporte, de la importancia de impulsar a los jóvenes, bueno, no nomás a los jóvenes, ellos su etapa es de juventud, pero ahí se rescató el que se identifiquen los talentos desde la primera infancia, pues para que realmente se pueda potencializar eso, esa capacidad que tienen, y sobre todo que se tenga el respaldo del gobierno municipal, estatal y federal, porque cuando tienen que ir a alguna competencia, pues no tienen, y tienen que andar boteando, tienen que andar haciendo rifas. Y sí, pues fue algo que me comprometí también a ver en qué parte de las diferentes secretarías se pudiera incluir un tema como este. Yo les comenté ahí que yo tengo la seguridad que en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Chihuahua se tienen que introducir los proyectos con tiempo. ¿Para qué? Pues para que ellos presupuesten qué apoyo se les va a dar. Puede ser en vuelos, puede ser en alimentos, puede ser en hospedaje, en cosas que el gobierno pueda comprobar fiscalmente. Pero yo les digo, todo se debe de planear, y ustedes saben que las competencias en ocasiones no están muy organizadas, o bien se dan a conocer ya con el tiempo muy encima. Se habló mucho de la producción, lo que es la investigación, la ciencia, la tecnología, y reconocen que ahorita se requiere que el gobierno debe de ser el ente que les permita tener centros de investigación para desarrollar diferentes tecnologías, y sobre todo en la búsqueda de la modernidad, de la globalización de los países en cuanto a los avances tecnológicos. Fue una tarde muy, muy interesante. Hablaron de derechos humanos, y pues ahí hablamos de ese importante organismo autónomo que debe de ser autónomo y que debe de tener personas capaces y sobre todo con el perfil de atender realmente el derecho de todos los mexicanos. Muy agradable la plática con ellos. María de los Ángeles, recientemente en el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa en donde sobre todo para empleados del sector federal, en donde se cambiaba las directrices de salario mínimo a UMAS para determinar el monto de la jubilación y el monto de la pensión. ¿Nos puedes hablar al respecto? Porque dentro del magisterio ha causado mucha inquietud ese tema que se tocó en el Congreso de la Unión. ¿Y cuál es tu posición al respecto? Sí, así es. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados, ya estaba vigente esa reforma al sistema de jubilación en cuanto al ingreso, o cuánto ibas a percibir mensualmente al momento de tu jubilación, porque varía como empleado activo y ya cuando te jubilas. Y bueno, nosotros, el grupo parlamentario del PAN, metimos una iniciativa que desafortunadamente sí se manda a comisiones, pero en las comisiones no lo dictaminan, porque nosotros rechazamos, solicitamos el que se retome el sistema de jubilación en base a salarios mínimos, no a UMAS. ¿Por qué lo rechazamos? Porque a la hora de que todos los trabajadores del Estado, que somos todos los federales, se está percibiendo un porcentaje aproximadamente entre 20 y 25% menos al utilizar las sumas. Entonces, no se dictaminó. Ahí en las comisiones estuvimos trabajando muy fuerte. Yo estuve en comunicación con gente de Parral que me pedían que se rechazara, que volvieran al salario mínimo. No lo aprobaron en comisiones, por lo tanto no sube a la tribuna, no se dictamina, y por lo tanto no tiene turno para la tribuna. Y ellos argumentaron en las comisiones
porque desde diferentes comisiones tratábamos eso y el motivo es el impacto presupuestal. El gobierno con el uso o con la aplicación de UMAS pues disminuye la aportación que tiene que dar a los trabajadores al momento de jubilarse y que mensualmente están percibiendo cada trabajador jubilado, obvio, pero aquí lo delicado es que cuando tú estás buscando o cuando estás otorgando para el fondo al momento del retiro, pues tú percibes o tú organizas tu proyecto hacia una cantidad mayor. Cuando se da la aplicación de UMAS, pues se minimiza el ingreso que tienen todos los trabajadores al servicio del Estado. Estoy hablando de los empleados federales. Y hay una contradicción, ¿no, María de los Ángeles? Durante tu ejercicio laboral te quitan para tu pensión en salarios mínimos y te los quieren devolver en UMAS. Así, esa es la contradicción, es ahí el argumento por el cual nosotros hacíamos esa referencia. Durante 28 años estuviste cotizando para tu fondo para el retiro a través de la unidad de salarios mínimos y a la hora de jubilarte vas a jubilarte con una percepción por las sumas. Entonces ahí es la incongruencia y dicen que la ley no es retroactiva, por lo tanto nosotros estamos pidiendo que definitivamente los que ya están, va a ser muy difícil que los regresemos al salario mínimo, pero mínimo que ya no exista las sumas como unidad de medida a la hora de jubilar. Nosotros y en lo personal, claro que tanto en las comisiones lo votamos en contra y en las reuniones que siempre estamos ahí teniendo en las comisiones seguimos tocando el tema hasta en el presupuesto de egresos. Ahí decíamos que tenía que aumentarse el rubro en esa secretaría ahorita la jubilación es una dinámica muy fuerte. Se invirtieron, antes había más gente que le estábamos aportando al fondo de jubilaciones y ahora está invertido, entonces pues desafortunadamente no ha habido la sensibilidad y quiero decirles que hace aproximadamente 2 meses o más o menos la diputada Dulce María Sauri del Partido Revolucionario Institucional nuevamente lo subió a la tribuna como una propuesta, como una iniciativa y pues nuevamente lo mandan a comisiones y pues estamos en eso. Yo les quiero decir que su servidora, por supuesto, que no puede votar a favor de que continúen las sumas, porque una de las afectadas sería yo mismo. Yo soy empleada federal y no lo veo por mí, lo veo por compañeros maestros, compañeros de lo que era la Zagarpa, los médicos, o sea, somos un número enorme de trabajadores al servicio del gobierno federal, pues que estaríamos siendo afectados, más los que ya desafortunadamente ya les aplicaron esa medida a la hora de jubilarse y muy lamentable que cuando ya por tantos años diste tu vida, tu capacidad, ahorita cuando ya deseas vivir en una tranquilidad de económica, laboral, pues salgan con una iniciativa que te afecta tu seguridad económica. María de los Ángeles, en estos momentos hay obras de gobierno del Estado como el aeropuerto de Santa Lucía, hay obra como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, y me refiero a ellas porque ¿cómo está el trabajo legislativo en el Congreso de la Unión? Porque vemos que obras como el tren línea 2 del metro de la Ciudad de México, que se acaba de colapsar en uno de sus tramos, hay anteriores quejas o observaciones administrativas en las que no cumplía con los requisitos de ingeniería civil y sin embargo se pone en funcionamiento. ¿Qué nos puedes platicar de este trabajo legislativo en donde esas obras federales, con presupuesto mayoritariamente federal,
se han observado y no se hace nada porque se corrijan esos defectos. Sí, pues desafortunadamente hay obras del gobierno del Estado de México, como es el caso de este tramo de la línea 2 del metro, como en el caso de las obras de gobierno federal ya directas. Y sí, pues tristemente, con el afán de ahorrar, de no hacer licitaciones, de buscar la economía en la ejecución de una obra, en la presentación de un proyecto, pues desgraciadamente se contrata empresas que no tienen la capacidad ni técnica ni económica, y por lo tanto la ejecución se lleva de muy mala calidad y trae complicaciones al momento de estarse llevando a cabo. Tristemente, cuando se invita a los secretarios del área que corresponde, de salud, de educación, de comunicación, de bienes, de cualquier área que se convoca a la Cámara de Diputados para que comparezca, dé cuentas, pues ellos siempre presentan números buenos, siempre están mencionando de que todo está bien hecho, que lo que pasa es que antes había mucha corrupción. Pues desgraciadamente nuevamente vemos con tristeza que no hay una verdadera intención de modificar esto. Aquí nosotros estamos como legisladores pidiendo cuentas de esas acciones que están mal ejecutadas, de muy mala calidad. Un ejemplo de ello es el aeropuerto de Texcoco, que lo cancelan para construir el Santa Lucía. Y cuando va un grupo de diputados a ver los dos aeropuertos, pues con tristeza vemos que el de Texcoco, con los más altos niveles de tecnología, cómo iban a absorber el agua, cómo esa misma agua iba a ser generadora de energía, el equipo fundamentalmente de primer nivel, y lo eliminan diciendo que porque hay corrupción y que está excedido en los costos. Y luego te vas a observar un aeropuerto, Santa Lucía, que ni cumple con las reglas, ni está en la calidad que se requiera, y sobre todo que no se contrata, insisto, empresas con la calidad que requiere un tipo de esa obra, técnica, económica, de organización y de ejecución. Y luego tiene que haber subcontrataciones. Es válido la subcontratación en una obra de esa magnitud, pero sí que empaten todas las cuestiones, que el ejecutivo o el director de esa obra realmente con su equipo de supervisión vean que se aplique la calidad en las obras. Es por eso que debe de existir en cualquier licitación el testigo social que permita darle seguimiento a que lo que se licita, lo que se plantea en un evento público, realmente a la hora de que el que gane esa licitación esté cumpliendo con todos los requisitos que requiere una obra, por mínima, o en este caso como las que estamos viendo, que tristemente no tienen la viabilidad ni de seguridad, ni la viabilidad económica como tiene que tener. Y pues estamos viendo tristemente esa línea del metro colapsada, y que desafortunadamente hay personas fallecidas y muchos hospitalizados. Es muy lamentable que se cuide un peso sin pensar en la afectación que va a tener en un futuro, a lo mejor no muy cercano, pero ahorita lo estamos viendo en la línea de 2 del metro. Desde su construcción había señalamientos muy fuertes de corrupción, de que no estaba cumpliendo con las reglas de ingeniería civil, de ingeniería hidromecánica, de todo lo que implica ese tipo de obra, porque hay momentos que va subterránea, sube, o sea, es en otro nivel, o sea, es algo espectacular como para que se afecte, porque no lo están viendo a futuro, están queriendo terminarlo para quedar bien, pero en un futuro, desgraciadamente, pues estamos viendo que lo que se pudo prever
ahorita está siendo muy triste y muy lamentable la afectación en la Ciudad de México. Tenemos que apostarle desde la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo Federal, que esas obras realmente se apliquen y se lleven a cabo con la calidad que se requiere, aunque sean costosas. Es preferible que salgan bien ejecutadas con materiales y equipamiento de primera, pero que por quererse ahorrar unos centavos o por actos de corrupción se le entregue a gente que no tiene ni la solvencia económica ni moral para hacer ese tipo de obras. Gracias, María de Los Ángeles. Seguiremos la huella de tu campaña con temas que le interesan al electorado para la hora del 6 de junio tomen su decisión. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí, y sí, para mí es un gusto saludarte, pero sobre todo que me des la oportunidad de platicar de lo que estamos haciendo en la campaña, lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados como diputada, ahorita con licencia, y con la seguridad de que el trabajo que hacemos tiene que ser con la seriedad, con el compromiso y con la fortaleza para sacar adelante los temas de México, de Chihuahua y el 9º distrito. Gracias, excelente día. Autopinturas Speed, ahora con una nueva sucursal en Tomás Alva Edison número 5, teléfono 627-13-822-57 en la Colonia Praderas. Visítanos. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Con más de 20 años de experiencia tiene para ti enderezado de carrocería. Contamos con la única cabina profesional de pintura en parral. Además, tenemos enderezado de chasis, venta de autopartes de coalición nuevas y usadas, encerado y pulido de la más alta calidad. Tenemos horario corrido de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz.